Bueno, nosotros vamos a hablar sobre hormonas pancreáticas. Los integrantes del grupo son López Fabián, Penici Camila, Tarifa Yasmín, Vega Ivana y Pérez Aldana. Bueno, primero que nada tenemos que saber qué es el páncreas. Es un órgano fundamental para la digestión de los alimentos. Es una glándula que forma parte del sistema digestivo que representa una estructura con forma alargada de unos 200 gramos de peso y 20 centímetros de longitud y consta de tres partes, una cabeza, un cuerpo y una cola, y está íntimamente relacionado con el hígado y las vías biliares, además de otros órganos no implicados en lo que es la digestión. También dónde se ubica y cuál es su función. El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago e intestino y por delante de la columna. Y la función que tiene es producir los jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar lo que son los niveles de azúcar en sangre. El páncreas está compuesto por dos tipos de tejidos, un tejido exócrino y un tejido endocrino. En tejido exócrino, en funciones secretoras, la mayor parte del páncreas es exócrina, secretando enzimas digestivas como la amilasa, la lipasa, la quimiotripsina, la tripsina hacia el duodeno para la digestión de los alimentos. En el tejido endocrino, la porción endocrina del páncreas corresponde a los islotes de Langerhans, el cual abarca un 2% del total de la glándula. Las células de los islotes secretan hormonas como lo que es el glucagón, la insulina y la somatostatina. Las células alfa sintetizan las hormonas glucagón en un 25%. Las células beta sintetizan las hormonas de insulina en un 60%. Las células delta sintetizan las hormonas somatostatina en un 10%. Y también los islotes de las cabezas del páncreas liberan polipéptidos pancreáticos en un 5%. Hormonas. ¿Qué son? Son sustancias químicas o mensajeros químicos que viajan en la sangre. Transmiten información necesaria para regular diversos órganos y células. Ya sabiendo qué son las hormonas, pasemos a las principales hormonas secretadas por la glándula endocrina en el páncreas, las cuales son insulina, glucagón y somatostatina. Estas dos primeras regulan la concentración de glucosa en la sangre. En cambio, la somatostatina impide la secreción de insulina y glucagón. Insulina. Es una hormona peptídica formada por 55 aminoácidos que se encarga de regular la cantidad de glucosa en sangre. Esta favorece la entrada de glucosa a la célula, principalmente en el hígado, donde se estimula la glucólisis y el gluconogénesis, permitiendo el aporte adecuado de glucosa a tejido, incluyendo el cerebro. Para que la insulina sea liberada, tiene que aumentar la concentración de glucosa en sangre y la presencia de glucagón. Efectos de la insulina. La insulina favorece el almacenamiento de glucosa por parte de la célula, principalmente en el hígado, permite el aporte adecuado de glucosa a los tejidos glucodependientes como el cerebro. Estimula la lipogénesis, favoreciendo el depósito de triglicéridos. Aumenta la síntesis proteica, ya que favorece la entrada de aminoácidos a la célula y acelera la formación de ARN. Potencia el efecto de otras hormonas. Patologías. Diabetes mellitus. Se produce cuando el páncreas no puede generar insulina suficiente o cuando no puede accionar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. Pueden haber dos tipos. Está el tipo 1, caracterizada por el déficit de insulina a nivel celular. Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no es capaz de producir insulina. Con el transcurso del tiempo, un alto nivel de glucosa en sangre puede causar problemas al corazón, sistema nervioso y vista. Es una enfermedad autoinmune y metabólica causando la destrucción de la célula beta del páncreas. Afecta mayormente a los niños y jóvenes. Tipo 2. Los adipocitos, hepatocitos y células musculares no responden a la insulina. Se resisten por lo que el azúcar de la sangre no entra en las células causando hiperglucemia. El cuerpo es incapaz de usar la glucosa como energía. Está mayormente relacionada con la obesidad y los hábitos sedentarios. Los síntomas son hiperglucemia, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso y fatiga.
Las complicaciones son que la diabetes es una enfermedad del tipo neurovascular que afecta progresivamente la irrigación de los órganos, produciendo en algunos casos retinopatía, nefropatías o lesiones en las extremidades como pie diabético. El glucagón estimula la producción de glucosa por el hígado, aumentando así la glucemia. Vamos a tener dos efectos, los estímulos para su liberación. Tenemos la hipoglucemia, que es poca glucosa en sangre, menor al valor normal, que es de 70/110 miligramos decilitros, y en personas diabéticas suele ser un efecto secundario de las medicinas que toman. El exceso de aminoácidos y la disminución de concentración de ácidos grasos libres en el plasma. Los efectos hiperglucemiantes estimulan la glucogenólisis hepática, además de la glucogenogénesis, estimula la proteólisis y la lipólisis. Somatostatina. Las células delta de los islotes de Langerhans secretan la hormona somatostatina, la cual es un polipéptido de 14 aminoácidos que tiene una semivida muy corta de tan solo 3 minutos en la sangre. Casi todo lo relacionado con la ingestión de alimentos estimula la secreción de somatostatina. El aumento de la glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y hormonas gastrointestinales incrementan la secreción de esta hormona. A su vez, la somatostatina tiene varios efectos a nivel local sobre el páncreas, sobre los propios islotes de Langerhans. Disminuye la secreción de insulina y glucagón. A nivel del estómago, vesícula biliar y duodeno se disminuye la motilidad y secreción. Agrupando todos estos mecanismos, se propone que la somatostatina aumenta el tiempo mediante el cual los nutrientes se asimilan hacia la sangre. Al mismo tiempo que se reduce la insulina y glucagón, se reduce la utilización de los nutrientes absorbidos, prolongando su disponibilidad. No olvidemos que la somatostatina es la misma estructura química de la hormona inhibidora del crecimiento, que a nivel de la adenohipófisis, en las células somatótrofas, disminuye la secreción de la hormona del crecimiento. El estímulo para su liberación es la disminución del pH intraluminal y su función es inhibir la secreción del ácido gástrico y pepsinógeno, secreción del fluido pancreático e intestino delgado. También disminuye la contracción de la vesícula biliar.